En un futuro lejano, concretamente en el año 3020 según el calendario terrestre, donde aún existen diferencias de clase, vive un joven de 21 años llamado Lin Fan. Trabaja como programador en la empresa Zenode Technology Company. Una noche, mientras trabajaba en su portátil, sintió la necesidad de arreglar un último error antes de descansar, pero rápidamente le venció una fatiga extrema y decidió dejarlo e irse a dormir. Apenas había terminado la frase cuando cayó en un profundo sueño sobre su escritorio encima de su portátil, pero se despertó en mitad de la noche y vio una extraña luz brillando en el cielo desde su ventana. A la mañana siguiente, Lin Fan se despertó apresuradamente dándose cuenta de que llegaba tarde al trabajo. Rápidamente empezó a empacar sus cosas, cogiendo el ratón del ordenador, el propio dispositivo y su teléfono móvil, luego recordó que casi se olvidaba el cargador y volvió a por él. En un intento de ahorrar algo de tiempo, decidió simplemente lavarse la cara y saltarse la ducha. Mientras se lavaba las manos, una misteriosa marca negra apareció en la palma de su mano y pareció ser absorbida por su piel. Lin Fan salió corriendo de su casa y paró un taxi. En cuanto entró, le dijo al conductor que se dirigiera a Zenode Technology Company y que condujera lo más rápido posible porque llegaba muy tarde a su cita. Pero, desafortunadamente para él, el coche se atascó en un gran atasco. Lin Fan empezó a sentirse extremadamente somnoliento de nuevo, pensando que era porque se había quedado despierto hasta tarde la noche anterior. Lin Fan cayó en un profundo sueño solo para encontrarse en un extraño sueño flotando en un vasto espacio estrellado. Vio rocas reuniéndose a su alrededor para formar una enorme esfera, y se asombró al ver cómo esas rocas se convertían en un planeta completo. Entonces gotas de agua comenzaron a condensarse de la nada para formar un vasto océano en la superficie del nuevo planeta. No se detuvo ahí. Apareció un denso bosque, haciéndole preguntarse qué tan extraño era este sueño. Mientras caminaba por el bosque, vio una planta en maceta que le resultaba extrañamente familiar, y de repente, un gigantesco y aterrador escarabajo rojo apareció ante él. Lin Fan se despertó de su inquietante sueño con la voz del taxista diciéndole que habían llegado a su destino y preguntándole si pagaría en efectivo o con un código QR. Fue entonces cuando Lin Fan se dio cuenta de que todo había sido solo un sueño. Salió del coche frente al edificio de Zenode Technology Company mientras el conductor comentaba sarcásticamente que los jóvenes de hoy en día se quedan despiertos hasta muy tarde jugando. Tan pronto como entró en la oficina de su jefe, se encontró con su gerente, Liu Xiangdong, el jefe del departamento de investigación, que estaba furioso. Liu Xiangdong continuó reprendiéndole, acusando a Lin Fan de ignorar las reglas de la empresa. Le dijo que no intentara justificar su posición, que la empresa no podía permitirse emplear a alguien tan inútil como él, y que si no quería trabajar, debía empacar sus cosas e irse. Lin Fan mantuvo la calma y respondió que había llegado exactamente a las 9 de la mañana, justo a tiempo. Esta respuesta enfureció aún más al gerente, quien le gritó, preguntándole si se estaba rebelando y afirmó que su palabra era ley en este departamento. El gerente le recordó a Lin que le había ordenado el viernes pasado que comenzara a llegar media hora antes de la hora oficial y terminó su discurso lamentando que los jóvenes de hoy no sepan cómo seguir las reglas. En ese momento, los ojos de Lin Fan brillaron en rojo cuando las imágenes de los escarabajos aterradores de su sueño se le aparecieron. Mientras el gerente seguía gritando, amenazando con que podía despedirlo con una sola palabra, Lin Fan lo interrumpió con calma y seguridad diciendo, renuncio. El gerente se sorprendió por la reacción inesperada y le preguntó con desprecio cómo podía ser tan intolerante y decidir renunciar por unas pocas palabras. Luego le preguntó burlonamente si pensaba que encontraría otra empresa que le pagara el mismo salario. Pero Lin Fan confirmó firmemente su decisión, diciéndole que de hecho estaba renunciando y que presentaría su carta de renuncia más tarde. Lin Fan dejó a su gerente en un estado de desconcierto, fumando su cigarro, incapaz de creer que se tomaba tan en serio irse que ya había preparado una carta de renuncia. Después de que Lin Fan anunciara su renuncia, le preguntó fríamente a su gerente, Liu Xiangdong, cuándo podía ir al departamento de finanzas para liquidar su salario. El gerente recibió esta pregunta con sarcasmo, preguntando de qué salario estaba hablando. Lin Fan insistió en que, a pesar de su renuncia, todavía tenía derecho al salario del mes pasado, que aún no había recibido. Al escuchar esto, el gerente estalló en ira, tirando los papeles de su escritorio. Le dijo a Lin Fan que él era el que renunció y que la empresa no lo despidió. Y, por lo tanto, Lin Fan era el que tenía que pagar a la empresa una penalización por incumplimiento de contrato. Luego amenazó groseramente con llamar a seguridad si no se iba inmediatamente. En ese momento, Lin Fan se sintió derrotado, recordando que el contrato que había firmado estaba lleno de cláusulas explotadoras y engañosas diseñadas intencionalmente para atraparlo. Liu Xiangdong, que había sido como un mentor para él,
Se había aprovechado de la confianza de los recién graduados y lo había convencido de firmar ese contrato injusto después de prometerle que lo ayudaría a construir su carrera. Len Fan se levantó de nuevo, y el gerente le preguntó con desprecio qué quería. Len Fan respondió en un tono firme que quería el salario del mes pasado y le dijo que no lo hiciera repetirse. Este desafío provocó al gerente, que lo acusó de rebelión y de romper las reglas, y una vez más amenazó con llamar a seguridad. Pero antes de que el gerente pudiera hacer algo, Len Fan se movió con la velocidad del rayo y lo agarró por el cuello, enviando sus gafas volando. En un estado de terror, el gerente comenzó a ahogarse y le rogó a Len Fan que se detuviera, prometiendo que le daría lo que quería. En ese momento, un impulso violento se apoderó de Len Fan, y una voz siniestra resonó en su mente, instándolo a matar a su gerente. Este deseo coincidió con la imagen del escarabajo gigante de su sueño apareciendo, aumentando su impulso asesino. Pero al mismo tiempo, su lado bueno, atrapado en ese extraño mundo que había visto en su sueño, estaba gritando, tratando de detenerlo. El lado bueno gritó con fuerza, insistiendo en que el asesinato es un crimen, y le rogó que se detuviera. De repente, Len Fan recuperó el sentido como si despertara de un trance y soltó su agarre sobre su gerente, quien cayó al suelo tosiendo violentamente. El gerente aterrorizado se arrastró hasta su caja fuerte, la abrió, luego sacó todo el dinero de adentro y se lo ofreció a Len Fan, rogándole que lo tomara todo y le perdonara la vida. Pero Len Fan, después de haberse calmado, solo tomó el equivalente a su salario mensual y le dijo al gerente que podía quedarse con el resto. Después de que Len Fan se fue, el gerente, todavía en el suelo, cogió su teléfono y llamó a un número desconocido. Con voz temblorosa de miedo, le dijo a la persona al otro lado, a quien se dirigió como jefe Sang, que creía haber encontrado a un desviado. Mientras tanto, Len Fan estaba sentado en los escalones de un edificio, exhausto y cansado, preguntándose qué le había sucedido y cómo se había convertido en una persona completamente diferente. Mientras pensaba, notó la marca negra en la palma de su mano y se preguntó sobre su origen. Cuando Len Fan regresó a casa, notó que la planta que había estado cultivando había desaparecido de su lugar. Trató de recordar lo que sucedió y recordó una misteriosa luz que venía de afuera, después de lo cual perdió el conocimiento. Revisó su cuerpo nuevamente y se dio cuenta de que lo único diferente en él era esa misteriosa marca negra en la palma de su mano. Tan pronto como centró su atención en ella, sintió como si hubiera sido transportado a otra dimensión, descubriendo la existencia de un mundo tipo sandbox dentro de su cuerpo. Len Fan entonces se dio cuenta de que lo que había visto en la mañana no era un sueño y que este mundo interno era el resultado de que él absorbiera esa luz negra. Para su mayor asombro, la planta que había desaparecido de su casa apareció de repente ante él. Dedujo que este mundo estaba formado por las cosas tragadas por esa misteriosa luz negra, y sintió en lo más profundo que algo le estaba hablando de su nueva habilidad para controlar este mundo. Dentro de su mundo interno, Len Fan se dio cuenta de que podía controlar este mundo como deseara. Con un solo movimiento de su mano, dividió el continente en dos, formando dos grandes acantilados separados por un río. Entonces notó una criatura en el bosque y se dio cuenta de que era la misma que había visto antes esa mañana. Era un escarabajo rinoceronte. De vuelta en la realidad, Len Fan miró la marca negra en su mano, preguntándose si esta luz negra era la razón por la que había perdido el control de sí mismo más temprano en el día. Llegó a la conclusión de que no solo había heredado la naturaleza feroz del escarabajo, sino también una parte de sus rasgos, y sintió que la fuerza de su cuerpo había aumentado significativamente. El escarabajo rinoceronte es como un tanque en el mundo de los insectos. No solo posee un inmenso poder, sino que también tiene una concha y un cuerno increíblemente duros. Len Fan pensó que si la luz negra podía transferir con precisión estos atributos a su cuerpo, cualquiera que atacara su frente sufriría daño por retroceso. Recordó cómo había podido levantar a su gerente con una mano y se dio cuenta de que era el resultado de que la luz negra mejoraba sus habilidades. Mientras estaba en su apartamento, vio una araña en el borde de la ventana. Consideró que era una oportunidad perfecta y decidió averiguar qué habilidades le otorgaría absorber esta araña. De hecho, usó la luz negra en su palma para absorber la araña, que fue transportada instantáneamente a su mundo interno. Allí, la araña comenzó a transformarse, y en realidad, Len Fan notó pequeñas púas que aparecían en las puntas de sus dedos. Se sintió aliviado al descubrir que podía hacer que estas púas aparecieran y desaparecieran a voluntad. De lo contrario, la gente podría pensar que era un mutante o algo por el estilo. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Lin se preguntó quién podría estar llamando a estas horas. Una voz desde afuera se identificó como perteneciente a la Oficina de Investigación de lo Sobrenatural, pidiéndole que abriera la puerta para cooperar con su investigación. Len Fan se sorprendió al escuchar el nombre de la oficina.
Sabía que la Oficina de Investigación Sobrenatural no era una organización secreta, sino una entidad muy conocida debido a la prevalencia de incidentes sobrenaturales. Aunque había pocas noticias sobre sus logros, la organización tenía una amplia publicidad. Lin Fan temía que hubieran venido a arrestarlo. Decidió que su mejor opción era hacerse el tonto y negarlo todo. Lin Fan abrió la puerta y encontró a 3 hombres en traje formal. El hombre al frente dio un paso adelante, se presentó como el oficial Chase de la Oficina de Investigación Sobrenatural, mostró su identificación y expresó su esperanza de que Lin Fan cooperara con ellos y respondiera algunas preguntas. El oficial Chase explicó que habían recibido un informe del observatorio del área A sobre una misteriosa luz negra que cayó en esta área en medio de la noche anterior. Preguntó si sabía algo sobre esta luz o si tenía alguna pista sobre lo que le había sucedido. Lin Fan se dio cuenta de que en realidad estaban aquí por la luz negra. El oficial agregó que esperaba que Lin Fan les informara de cualquier información que tuviera para que la oficina pudiera manejar cualquier problema que pudiera surgir. Apegándose a su plan, Lin Fan se disculpó y afirmó que estaba dormido en medio de la noche y que no vio nada. Luego trató de terminar la conversación diciendo que iba a descansar si no había nada más. Cuando intentó cerrar la puerta, el oficial Chase lo detuvo, diciéndole que la luz negra era muy peligrosa y que, por su seguridad personal, le recomendaban que se mantuviera alejado del área por el momento para permitirles investigar adecuadamente. Lin Fan se sorprendió al sentir que la fuerza del oficial Chase superaba la suya mientras sostenía la puerta. El oficial cambió su enfoque y le dio a Lin Fan su tarjeta de presentación, pidiéndole que llamara si notaba algo o de repente recordaba algo. Después de que los hombres de la oficina de investigación se fueron, deseándole a Lin Fan una buena noche, Lin Fan cerró la puerta tras ellos, respirando aliviado, pero su mente estaba llena de preguntas. Estaba asombrado por la capacidad del oficial Chase para evitar que cerrara la puerta a pesar de que su cuerpo fue mejorado por el poder de la luz negra. Lin Fan concluyó que este hombre debía ser lo que se llama un desviado. Miró la tarjeta de presentación que le habían dado y leyó Oficina de Investigación Sobrenatural, sucursal de Waxia, admirando su elegante diseño. Se sentó a beber un vaso de agua, tratando de ignorar el asunto, pero cuando volteó la tarjeta, se sorprendió por un texto en la parte posterior que lo hizo escupir el agua. La tarjeta decía que quien la recibe se considera miembro honorario de la Oficina de Investigación Sobrenatural. Se puso ansioso, preguntándose sobre la legalidad de este procedimiento y qué pasaría si no quisiera unirse a ellos. Mientras tanto, en un Mercedes negro que se alejaba por la calle lluviosa, uno de los miembros del equipo le preguntó a su colega, el líder del equipo Chase, si también había sentido la energía que emanaba del cuerpo de Lin Fan mientras Chase conducía en silencio. La narración explicó que los humanos, durante siglos de investigación sobre lo desconocido, se han encontrado con fenómenos inexplicables, incluido el surgimiento de un grupo especial de usuarios de habilidades conocidos como desviados. Estos desviados se dividen en 4 categorías principales según sus poderes: tipo natural, tipo bestia, tipo rasgo y tipo único. La Oficina de Investigación Sobrenatural se estableció específicamente para lidiar con incidentes causados por estos desviados y para monitorearlos al mismo tiempo. Chase tenía un informe preliminar sobre Lin Fan, que decía que su habilidad era desconocida. Sus padres estaban fallecidos. Tenía una personalidad tranquila y reservada, y su comportamiento pasado demostró que no se involucraba en problemas. En el asiento trasero, los otros 2 miembros quedaron impactados por las palabras de su líder. El joven de pelo puntiagudo gritó, preguntándose cómo Lin Fan ya era un desviado. Chase lo regañó, diciéndole que fuera más profesional y que no gritara tan fuerte. El joven de pelo puntiagudo admitió que no había sentido ninguna fluctuación en la energía de Lin Fan y se preguntó si el poder de Lin Fan superaba su capacidad para sentirlo. Su colega con gafas explicó que lo contrario era cierto. La energía de Lin Fan era tan débil que no podía detectarla. Ante esto, el joven de pelo puntiagudo se entusiasmó, elogiando a su colega de 4 ojos que poseía la capacidad de detectar todas las fluctuaciones de energía dentro de un radio de 20 kilómetros y se dio cuenta de que esta era la razón por la que su líder le dio la tarjeta a Lin Fan, expresando una gran admiración por su decisión. Chase le preguntó a su colega de 4 ojos qué tipo de desviado creía que era Lin Fan, y él respondió que no podía determinar su tipo. Sin embargo, agregó que, según la forma en que fluctuaba su energía, creía que Lin Fan solo había despertado sus habilidades recientemente. Chase conectó esto con el incidente de la luz negra que ocurrió la noche anterior, con lo que su colega estuvo de acuerdo. 4 ojos reveló que la noche anterior, a pesar de que estaba a más de 30 kilómetros del punto de aterrizaje de la luz negra, había sentido una inmensa energía. Eso lo obligó a ir a echar un vistazo. Chase comentó sobre esto, diciendo que lo sabía. Y debido a esa mirada,
Los ojos de su colega resultaron gravemente heridos. Mientras el joven de pelo puntiagudo se preguntaba sobre el destino de la luz negra misteriosamente desaparecida, le preguntó a su líder si creía que Lin se presentaría a la cita. En su apartamento, Len-Fan estaba buscando en línea información sobre la Oficina de Investigación Sobrenatural y cómo unirse, pero no encontró resultados. Mientras se preguntaba sobre su extraño método de reclutamiento, descubrió un mensaje oculto en la tarjeta de presentación que le pedía que se reuniera con ellos en el autobús que se dirigía a la Ruta 11. Lin-Fan sintió que había recibido una oferta de trabajo al día siguiente de su renuncia. Decidió ir a reunirse con ellos, creyendo que saber lo que estaba pasando era mejor que quedarse en la oscuridad. Lin-Fan tomó un taxi, pero el conductor parecía aterrorizado y se detuvo abruptamente. Len-Fan trató de llamar su atención solo para ver que el alma del conductor casi había abandonado su cuerpo por el miedo. El conductor recuperó la compostura y le preguntó a Len-Fan por qué iba a un lugar tan ominoso tan tarde en la noche, recordándole que allí habían ocurrido muchos accidentes. Para enfrentarse al aterrorizado taxista, Len-Fan inventó una mentira, afirmando que regresaba a su ciudad natal y necesitaba llegar a la estación de autobuses para la Ruta 11. El conductor entró en pánico al escuchar el nombre de la carretera y le dijo a Len-Fan que era imposible ya que ningún autobús había tomado esa ruta en más de una década. A medida que aumentaba el miedo del conductor, Len-Fan trató de calmarlo, asegurándole que estaba bien y que podía arreglársela solo. Pero el aterrorizado conductor aceleró, dejando atrás a Len-Fan mientras gritaba que no quería la tarifa, rogándole que no lo persiguiera. Lin-Fan se quedó solo en la oscuridad, observando cómo el taxi desaparecía en el horizonte. No tuvo más remedio que caminar la distancia restante. Después de un tiempo, afortunadamente, alquiló una bicicleta que lo ayudó a cubrir la distancia inesperadamente larga. Finalmente llegó al área de Angsan a las 11:30 de la noche solo para encontrarse frente a una parada de autobús abandonada. De repente, un autobús atravesó la lluvia y se detuvo frente a él, y los mismos 3 agentes de la oficina de investigación se bajaron, el líder Chase y sus 2 colegas. Los agentes lo estaban esperando, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a perder la esperanza de que viniera. El agente de pelo puntiagudo le dijo a su líder Chase que no podía ver a Len-Fan por ninguna parte. Chase se preguntó si ya se había ido. Su colega asumió que Lin-Fan se había asustado y decidió retirarse, mientras que el otro, llamado Sumo, comentó que cualquier persona normal estaría asustada en un lugar como este en medio de la noche. Su colega estuvo de acuerdo con entusiasmo, agregando que si Len-Fan no podía manejar esta simple situación, le sería imposible pasar las evaluaciones de la oficina. En ese momento, Chase estaba pensando para sí mismo que Len-Fan no parecía alguien con una fortaleza mental débil y se preguntaba si lo había sobreestimado. Los requisitos para unirse a la oficina de investigación eran estrictos. Requerían no solo habilidades sobrenaturales, sino también una alta fortaleza mental y psicológica. Convocar a Lin-Fan a una estación de autobuses abandonada en medio de la noche fue la prueba más simple que se le pudo dar. El joven de pelo puntiagudo interrumpió los pensamientos de su líder, bromeando diciendo que sabía que las expectativas de Chase eran altas porque él mismo había invitado a Len-Fan, pero parecía que incluso el líder podía equivocarse a veces. Luego sugirió que se fueran, afirmando que Len-Fan tenía demasiado miedo para venir. Justo cuando estaban a punto de irse, escucharon una voz que preguntaba quién había dicho que estaba asustado. Len-Fan apareció, caminando con confianza hacia ellos bajo la lluvia. Chase se volvió hacia el sorprendido y le preguntó si no se había ido. Len-Fan respondió con calma, preguntando por qué se iría y que, dado que había llegado hasta aquí, era mejor ver qué estaba pasando. Y todos se quedaron de pie uno frente al otro en la estación de autobuses abandonada. Cuando llegó Len-Fan, Chase se acercó a él y elogió su valentía, pero Len-Fan lo sorprendió a todos cuando sacó una pistola de juguete que estaba escondiendo y apuntó a Chase. Después de un momento de silencio y asombro, Chase estalló en carcajadas mientras que sus 2 colegas se sintieron avergonzados. Chase comentó que entendía que era difícil confiar en extraños a los que solo se había conocido una vez. Luego elogió a Len-Fan por su capacidad para mantener la calma en esta situación y su valentía para explorar lo desconocido, diciendo, bien hecho. Admitió que cuando él mismo se había sometido a esta prueba en el pasado, estaba tan asustado que casi huye. Chase se volvió hacia Sumo y le preguntó por qué no le había dicho que Lin-Fan ya estaba allí, a lo que él respondió fríamente que no lo había preguntado. Finalmente, Chase se volvió hacia Len-Fan y lo felicitó, anunciando que ahora era un candidato oficial para la Oficina de Investigación Sobrenatural. Pero Len-Fan lo sorprendió de nuevo al decir que no había venido aquí para unirse a su organización. Cuando Chase le preguntó por qué había venido, Len-Fan explicó que solo quería ver cómo eran otros individuos desviados.
Cuando el oficial Chase vio la vacilación de Len Fan, trató de persuadirlo para que se uniera a ellos, señalando que tal vez aún no se daba cuenta de los beneficios que la oficina podría ofrecerle o del poder que poseían sus futuros colegas. Para demostrar su punto, Chase hizo un gesto con su mano, y una fuerza misteriosa emanó de él, doblando, destruyendo y arrancando del suelo un letrero de metal cercano. Len Fan quedó atónito por esta escena y se preguntó asombrado si su habilidad era como la del personaje de ficción Magneto. Chase sonrió y explicó que deseaba ser tan fuerte como Magneto, pero su habilidad se limitaba a mover fácilmente objetos que no pesaran más de 50 kilogramos. A continuación, Len Fan se volvió hacia el agente de pelo puntiagudo y le preguntó sobre su habilidad. El agente demostró su habilidad para convertir su piel en acero, diciendo que no era gran cosa. Len Fan comentó fríamente que esta habilidad parecía un poco ridícula, lo que enfureció al agente. Entonces Len Fan dirigió su atención al último agente, Sumo, señalando que lo había estado mirando todo el tiempo y dedujo correctamente que sus habilidades debían estar relacionadas con la vista. Después de que todos se presentaron, Chase los invitó a irse, pero Len Fan se sorprendió de nuevo cuando se detuvieron frente a un edificio modesto con un letrero que decía tienda de fideos Jianmin y les preguntó asombrado si esta era su sede. Chase le dio la bienvenida y lo invitó a entrar sin dudarlo. Al entrar, Len Fan quedó completamente atónito. El lugar interior no era una tienda de fideos, sino una enorme instalación de alta tecnología, completamente contraria a lo que había esperado. Dentro, encontró a Chase tendido en un sofá mientras el agente de pelo puntiagudo, ahora con un delantal, se preparaba para cocinar para la petición suya. Había pedido un plato de fideos, diciendo que el médico le había aconsejado no comer carne por la noche. El agente se emocionó y comenzó a preparar la masa con entusiasmo. Len Fan se sintió agotado pensando que este lugar carecía por completo del prestigio de una gran organización y se preguntó si era demasiado tarde para echarse atrás. Chase le preguntó si estaba decepcionado. Lin respondió que no había venido aquí en medio de la noche para verlos cocinar fideos, a lo que el otro agente gritó desde la cocina que comer los fideos que él preparaba era su buena fortuna. Chase explicó con calma que no podían trabajar con el estómago vacío. Len Fan les preguntó escépticamente si toda la organización consistía en solo ellos tres. El otro agente se rió sarcásticamente ante la idea, señalando que la ciudad de Binay era demasiado grande para que la manejaran solo 3 personas, lo que hizo que Len Fan suspirara aliviado. Pero Chase lo interrumpió, diciendo que eran 6, señalando a Len Fan como el 6º miembro. Frustrado, Len Fan exigió que dejaran de bromear y les preguntó el número real de miembros. Chase le respondió seriamente, preguntándole si realmente pensaba que los desviados eran un fenómeno común. Len Fan se sorprendió y preguntó si eran tan raros. Chase explicó que si hubiera muchos desviados, no estarían reclutando a todos los que conocían. Mientras comían, Len Fan preguntó por los otros 2 miembros, ya que Chase había mencionado que eran 5. Sin él, Chase respondió que no había necesidad de apresurarse y que llegarían pronto. En ese momento, Sumo sintió algo, y apareció una notificación ante él que indicaba que el objetivo 003 había aparecido. Confirmó a sus colegas que, basándose en las fluctuaciones de energía, el objetivo era definitivamente 003. Chase se levantó inmediatamente y ordenó a Sumo que los guiara, preparándose para salir. Cuando llegó el informe del objetivo 003, el equipo de la oficina salió a toda velocidad en una motocicleta con sidecar, dejando a Len Fan atrás en un estado de confusión. Len Fan corrió tras ellos, pidiéndoles que se detuvieran y preguntándose sobre su destino, pero ya habían desaparecido, dejándolos solo junto a su bicicleta alquilada. En otra parte, el equipo llegó a una nueva escena del crimen. El agente de pelo puntiagudo expresó su frustración por llegar siempre tarde, golpeando un árbol con el puño. La víctima estaba tirada en el suelo, y Chase comentó que el criminal 003 era muy esquivo, atacando y desapareciendo inmediatamente, lo que lo hacía difícil de atrapar. La preocupación era evidente en el rostro de Chase al pensar que si no podían predecir su próximo ataque, más víctimas caerían. La víctima era una mujer que había sido atacada brutalmente, lo que llevó a su colega a describir al perpetrador como un psicópata. Chase puso una mano sobre el hombro de Chumo para consolarlo, asegurándole que definitivamente atraparían al criminal, incluso si fuera un fantasma. De repente, Chumo sintió la presencia de Len Fan y les dijo a sus colegas que el joven que acababan de conocer se dirigía hacia ellos. El otro agente se preguntó por qué los estaba siguiendo y expresó su preocupación de que Len Fan pudiera encontrarse con el objetivo 003. Mientras tanto, cerca del depósito de agua de Shelley Street, una pareja disfrutaba de su noche, sin ser conscientes de los cuervos picoteando un cadáver cercano. Estaban en un momento romántico con el hombre preguntándole a su novia si volvería a venir aquí con él,
a lo que ella respondió que estaba dispuesta a ir a cualquier parte con él, y luego se besaron. En ese momento, Lin pasó corriendo junto a ellos en su bicicleta, lo que los molestó y los llevó a describirlo como un perro solitario soltero. El hombre sugirió que fueran a sentarse junto al agua, y mientras caminaban, Lenfan los pasó de nuevo y les aconsejó que tuvieran cuidado. Lenfan se detuvo frente a ellos y, con una mirada aterradora, comenzó a advertirles. Les dijo que este lugar estaba embrujado por fantasmas y que había informes de que se habían encontrado cuerpos aquí. La pareja dudó de sus palabras, ya que el hombre se preguntó por qué no había oído hablar de nadie que muriera aquí, y la chica añadió que si hubiera sucedido, las noticias lo habrían informado. Lin Fan preguntó si no le creían, luego describió de una manera horripilante cómo el cuerpo que se encontró estaba completamente mutilado y tenía las entrañas arrancadas. Añadió que el objetivo favorito de estos fantasmas eran las mujeres jóvenes y hermosas, y su método de matar era extremadamente brutal. La historia logró aterrorizar a la pareja. El hombre trató de actuar con valentía, llamando a Lin Fan un bastardo loco y preguntándole si pensaba que podía asustarlo. Lin Fan respondió con calma que no estaba tratando de asustarlos, solo advertirles, y les aconsejó que dejaran el lugar y se fueran a casa inmediatamente. Luego se dio la vuelta, se subió a su bicicleta y se alejó mientras el hombre lo maldecía. La chica sintió miedo y le pidió a su novio que volviera a casa. El hombre trató de ocultar su miedo y accedió, afirmando que solo volvía porque ella estaba asustada. Mientras Lin Fan se alejaba en su bicicleta, de repente se detuvo. Olió un fuerte olor a sangre y, debido a sus sentidos mejorados, el olor era más nauseabundo de lo normal. En ese momento, oyó un fuerte grito proveniente de la dirección que había tomado la pareja. Se dio cuenta de que el sonido venía de detrás de él, y una posibilidad aterradora cruzó su mente. ¿Había encontrado 003 a esos dos? Cuando Lin Fan escuchó el grito, se apresuró en su bicicleta hacia la fuente del sonido, plenamente consciente del peligro al que se enfrentaba. Sabía por la información que había reunido que sus habilidades recién despertadas, que lo hacían un poco más fuerte que un humano promedio, no lo hacían rival para el criminal 003 en absoluto. Pensó para sí mismo que no tenía ninguna otra habilidad útil que pudiera ayudarlo en esta situación. Por un momento, trató de convencerse de que se retirara, razonando que la pareja no era buena gente. Habían hablado mal de él, y él ya les había advertido, así que no tenía sentido arriesgar su vida por extraños. Pero su conciencia no se lo permitía, así que maldijo su vacilación y salió a toda velocidad, gritando que no quería vivir con la culpa. Cuando llegó a la escena, encontró una vista horrible. La mujer estaba sentada en el suelo en un charco de sangre, cubriéndose la boca con puro terror. En cuanto al hombre, era un cadáver destrozado sin vida, sobre el cual se alzaba un enorme monstruo con forma de hombre lobo gruñendo con furia. Lin Fan corrió hacia ellos, esperando que estuvieran bien, pero se detuvo abruptamente cuando vio la escena claramente y rápidamente se dio cuenta de que el hombre ya estaba muerto. Lin Fan agarró la mano de la mujer, tratando de sacarla para escapar rápidamente, pero estaba demasiado aterrorizada para mantenerse de pie y seguía rogándole que la ayudara. Mientras se arrastraba hacia él en busca de ayuda, el monstruo la observaba con ojos rojos brillantes listo para abalanzarse. Lin Fan se dio cuenta de la gravedad de la situación y el monstruo comenzó a atacar. Lin Fan buscó desesperadamente cualquier cosa que pudiera usarse como arma y vio algunos ladrillos de cemento cerca, decidiendo que esta era su única oportunidad. Recogió un pedazo pesado de ladrillo, y cuando el monstruo saltó hacia la mujer, Lin Fan se preparó para lanzarlo. Pero en un momento impactante, la mujer que le estaba pidiendo ayuda lo empujó con fuerza hacia el monstruo, disculpándose, luego se levantó y corrió para salvarse. Lin Fan se encontró en el aire en completo shock por esta traición. La mujer continuó huyendo sin mirar atrás, sin sentir remordimiento. El monstruo apareció detrás de Lin Fan, que todavía estaba en shock por la traición que había sufrido. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, el monstruo se abalanzó sobre él y hundió sus garras en su cuerpo. A la distancia, el equipo de la oficina sintió repentinamente una enorme fluctuación en la energía. El agente de pelo puntiagudo gritó que él también lo sentía. Se preguntaron si 003 había regresado. Pero Chumo, después de analizar la fuente de energía, confirmó que no era tan fuerte como la energía de 003, pero tampoco era débil. Chumo no dudó ni un instante, empujó a su colega fuera del sidecar de la motocicleta, le dijo que él mismo conduciría y salieron a toda velocidad para comprobar quién estaba usando sus habilidades de forma tan imprudente. Mientras tanto, Lin Fan se estaba muriendo. Los pensamientos finales de su vida, que había durado más de 20 años, pasaron por su mente y como finalmente tuvo la oportunidad de cambiarla, sintió pena de estar a punto de morir antes de poder usar su nueva habilidad. Mientras el monstruo se preparaba para acabar con él,
Los últimos vestigios de su voluntad se reunieron en un único pensamiento desafiante: me niego. Negándose a morir de esta manera, Len-Fan reunió lo último de sus fuerzas y golpeó al monstruo con el ladrillo de cemento que sostenía. Pero el golpe no tuvo ningún efecto en el monstruo, que soltó un rugido de ira. Len-Fan se sorprendió de la inutilidad de su ataque. Y antes de que pudiera hacer nada, el monstruo le propinó un poderoso puñetazo, enviándolo volando por el aire con inmensa fuerza. Len-Fan cayó al suelo, herido e indefenso, y sintió que el monstruo era tan rápido que no podía resistirse en absoluto. Mientras yacía al borde de la muerte, imágenes de su vida, que consideraba inútil, pasaron por su mente, y como había pasado su vida solo viendo a individuos con superpoderes en una pantalla de televisión, se sintió amargado de que, cuando finalmente tuvo la oportunidad de ser como ellos y cambiar su vida estaba a punto de extinguirse. Se preguntó con desesperación si realmente era el final. Entonces, en un momento de absoluta rebeldía, una sonrisa decidida se formó en su rostro. Decidió que, incluso si iba a morir, al menos haría que el monstruo sintiera dolor. Con un repentino estallido de fuerza, hundió su mano en el hombro del monstruo, causando que el monstruo soltara un aullido de dolor. El monstruo arrojó a Len-Fan al suelo y continuó aullando de agonía. Len-Fan cayó al suelo, jadeando sin aliento. La sangre del monstruo que cubría la mano de Len-Fan comenzó a filtrarse en el agujero, transportándola al mundo dentro de él. Transformaciones comenzaron a ocurrir a los seres dentro de ese mundo, y Len-Fan repentinamente sintió su cuerpo ardiendo desde dentro. Sus heridas comenzaron a sanar a un ritmo asombroso. El monstruo aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre él de nuevo, pero se sorprendió al descubrir que Len-Fan había desaparecido de su lugar y apareció de repente detrás de él, preguntando si lo estaba buscando. Se puso de pie, sano y salvo, rodeado de un aura verde, y le dijo al monstruo que era hora de la venganza. El monstruo atacó de nuevo, pero Len-Fan esquivó su ataque con la velocidad del rayo, apareciendo detrás de él y diciendo que el monstruo era demasiado lento. Luego preguntó fríamente si eso era todo lo que tenía y declaró que ahora era su turno, lanzando un feroz contraataque. En ese momento, el equipo de la oficina sintió otra fluctuación de energía. Chumo señaló que esta nueva ola era tan fuerte como la energía de 003, quizás incluso más fuerte. Su colega se preguntó en estado de shock si Len-Fan se había enfrentado a 003 y había comenzado una pelea. Chase gritó, ordenándoles que se movieran inmediatamente. De vuelta en la escena de la pelea, Len-Fan estaba de pie sobre el monstruo derrotado. Se preguntó con amargura cómo la dama que había salvado ni siquiera había llamado a la policía para pedir ayuda. Miró la sangre que lo cubría y se preguntó cómo seguía vivo después de perder tanta, pero su cuerpo no pudo aguantar más y se derrumbó inconsciente en un charco de agua de lluvia. Cuando Len-Fan se derrumbó inconsciente, lo primero que sintió fue el sonido de alguien que lo llamaba, por lo que inicialmente pensó que había sido rescatado. Un agente de policía lo encontró y siguió intentando despertarlo, preguntándole si estaba bien. El oficial comenzó a comprender la realidad de la situación cuando quedó claro que el hombre pertenecía a la Oficina de Investigación Sobrenatural. Poco después, el equipo de la Oficina de Investigación liderado por Chase llegó a la escena y le preguntó al oficial de policía qué había sucedido. El oficial respondió que no lo sabía y que había encontrado a Len-Fan tirado en el suelo inconsciente. Luego señaló a la mujer aterrorizada sentada debajo de un árbol y les dijo que ella era la que había llamado a la policía. Chumo inspeccionó el área y le dijo a Chase que ya no sentía la presencia de 003, pero que aún podía sentir los restos de altas fluctuaciones de energía en el área. Chase miró a Len-Fan mientras era transportado en una camilla por paramédicos y se preguntó si esta energía había emanado de él. En el hospital, Len-Fan estaba acostado en una cama mientras los agentes discutían su condición afuera. El agente de pelo puntiagudo expresó su asombro por la supervivencia de Len-Fan. Añadió fríamente que, dado que Len-Fan se había unido a la oficina, tenía que estar preparado para hacer sacrificios en cualquier momento, incluida su vida. Chumo estuvo de acuerdo con él, diciendo que si moría, sería inmortalizado como un héroe, lo que sorprendió a su colega. Chase estuvo de acuerdo con sus palabras con un correcto antes de que una enfermera lo regañara por fumar dentro del hospital, lo que lo impulsó a disculparse de inmediato. Los agentes volvieron a discutir el caso, y uno de ellos preguntó sobre el testimonio de la niña superviviente. Chumo respondió que estaba en tal estado de shock que no vio nada. A su colega le resultó difícil de creer, preguntándose cómo no fue testigo de cómo Len-Fan la salvó, pero Sumo insistió en que estaba demasiado conmocionada. Len-Fan, que estaba fingiendo estar dormido, escuchó su conversación, lleno de ira. Había arriesgado su vida para salvarla, y ella simplemente no lo recuerda. Entonces el agente de pelo puntiagudo le preguntó a Chase su opinión sobre Len-Fan. Chase respondió que este joven no tenía lo necesario,
luego pateó su cama con ira. Cuando le preguntaron la razón de su opinión, Chase explotó de ira, explicando que Len Fan ni siquiera podía derrotar a un monstruo de clase C y que si se hubiera enfrentado al verdadero 003, habría estado muerto hace mucho tiempo sin la oportunidad de aprender a salvar a otros. Preguntando bruscamente si la vida de Len Fan no significaba nada para él, Chumo añadió que si no fuera por la intervención de una persona misteriosa, Len Fan no estaría vivo ahora, lo que despertó la curiosidad del secretamente despierto Len Fan. En este punto, Chumo se dio cuenta de que Len Fan estaba fingiendo estar dormido, así que pateó su cama y le ordenó que dejara de actuar. Len Fan se levantó enojado gritando, ¿y qué si salvé a alguien? Su colega estaba feliz de que finalmente estuviera despierto y corrió hacia él para abrazarlo con fuerza, expresando su felicidad por su supervivencia. Lin Fan se quejó del peso de su colega, quien luego le dio una palmada en la espalda tan fuerte que Len Fan escupió sangre, lo que llevó a Len Fan a acusarlo de intentar matarlo, pero su colega afirmó que era solo una palmada ligera. Chase finalmente intervino para poner fin al caos. Cuando Len Fan recuperó completamente la conciencia, descubrió que Chase lo agarraba por la ropa con ira. Le gritó en la cara que estaba a punto de morir, y si no fuera por la intervención de esa persona misteriosa, estaría muerto ahora, no en una cama de hospital. Chase continuó reprendiéndolo, enfatizando que la Oficina de Investigación Sobrenatural no era una morgue y que no le permitiría sacrificarse sin sentido. Ante esta ira, Len Fan no tuvo más remedio que afirmar que entendía la lección. Después de que los agentes se fueron, Len Fan se quedó solo en su habitación en estado de shock. Entonces, de repente, se sentó en su cama, dándose cuenta de algo importante. Se preguntó si no había una recompensa monetaria por eliminar monstruos y cómo después de que arriesgó su vida para matar a ese monstruo, el crédito fue para otra persona. Se sintió extremadamente frustrado porque no solo perdió la recompensa, sino que también tuvo que guardar silencio sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que si la oficina descubría que él mismo era la persona misteriosa, su verdadera identidad y el secreto de la luz negra serían revelados. En medio de estos pensamientos, recordó que había absorbido las células del monstruo y dedujo que su pequeño mundo interno debía haber cambiado. Len Fan entró en su mundo interno para encontrarse completamente conmocionado. Los insectos que había absorbido previamente habían evolucionado, y extrañas criaturas parecidas a sombras habían aparecido formando una cadena ecológica completamente nueva. Notó que estas nuevas criaturas todavía se reproducían por división. Consideró introducir células de mamíferos para desarrollar diferentes especies, pero rápidamente abandonó la idea, dándose cuenta de que aumentaría su inteligencia y el riesgo sería demasiado grande. Aunque no conocía el futuro de este mundo, decidió que introducir cuidadosamente nuevas formas de vida podría ser una buena idea. Cuando recuperó la conciencia en el hospital, encontró una pequeña nota que le había dejado una enfermera con su número de teléfono, pero no le prestó atención y la tiró por la ventana. En ese momento, un lujoso coche deportivo rojo se detuvo frente al hospital y una multitud de fans y reporteros se reunieron a su alrededor, cantando el nombre, Susu. Una hermosa mujer rubia salió del coche, y los reporteros corrieron hacia ella, preguntándole sobre la razón de su visita al hospital y su relación con el paciente al que venía a ver. Ella respondió con calma y confianza que estaba aquí para visitar a un amigo y reveló que el nombre de este amigo era Len Fan. Su respuesta causó un gran revuelo entre los fans y los reporteros como sus fans la consideraban la obra maestra más maravillosa creada por Dios. Ella les dijo que estaba aquí para visitar a un amigo, mientras que otros se preguntaban con tristeza si este amigo era su amante. Sus guardaespaldas lo negaron vehementemente, insistiendo en que ningún hombre en este planeta era digno de ella. La noticia se extendió rápidamente dentro del hospital, y los signos de emoción fueron claros en las enfermeras cuando notaron que se dirigía hacia su departamento. Len Fan escuchó la conmoción afuera y se preguntó sobre su origen mientras las enfermeras se apresuraban a ver a su ídolo. Len Fan estaba tratando de recordar quién era esta persona. De repente, lo recordó todo. Era Su Qingxian, conocida con el apodo de diosa de Asia. Después de que Len Fan se diera cuenta de que la famosa visitante era la diosa de Asia, decidió que no le concernía y se recostó en su cama. Pero pronto escuchó el sonido de unos pasos que se acercaban y la puerta de su habitación se abrió para que entrara la mismísima Su Qingxian. Su entrada causó revuelo entre las enfermeras del pasillo, que empezaron a susurrar, preguntándose por la identidad de este joven que no merecía la visita de una personalidad como ella. Lin Fan escuchó sus susurros y se sintió molesto. En un intento de evitar la situación, Len Fan fingió no conocerla, preguntándole fríamente si se había equivocado de habitación y si siquiera la conocía, pero ella le aseguró tranquilamente que él era la persona que estaba buscando. Esta respuesta enfureció a las enfermeras que lo consideraban basura por no conocer a la diosa de la nación.
Su Qingxian ordenó a sus dos guardaespaldas que se marcharan y estos obedecieron de inmediato. En cuanto se fueron, las enfermeras rompieron a llorar, preguntándose con tristeza por qué su querida estrella visitaba a esta persona en lugar de a ellas. Cuando ella se tocó el pelo y sonrió, Lenfan sintió una extraña sacudida al tener una rápida visión de su sonrisa junto a Chase y le gritó que se detuviera. Saltó de la cama y le preguntó quién era y por qué le miraban así. Ella se acercó a él con calma y le susurró al oído que era subordinada de Li Zengmin, que es el nombre real del oficial Chase. Lin Fan se dio cuenta inmediatamente de que era un espíritu. Ella le pidió que no lo dijera en voz alta. Se sentó en el borde de su cama y le dijo que había oído que el chico nuevo había derrotado a un monstruo por su cuenta en su primer día. Luego le rodeó con el brazo y comentó que era muy valiente por hacer eso con su escasa fuerza. Lin Fan le preguntó preocupado si no temía un escándalo mediático, especialmente con los reporteros que había fuera, pero ella ignoró sus preocupaciones. En cambio, se inclinó y le besó en la mejilla, dejándole una marca de carmín, y le dijo que esta era su recompensa. Lin Fan se quedó muy sorprendido y se dio cuenta de que era su primer beso. Poco después, Su Qingxian salió de la habitación en medio de los vítores de las enfermeras, mientras los reporteros se preparaban para hacerle fotos. Lin Fan aprovechó el caos, escapó del hospital y paró un taxi. En el coche, todavía estaba en estado de shock, incapaz de creer que le hubieran besado a la fuerza. Empezó a pensar en sus palabras y se dio cuenta de que si ella era realmente subordinada de Li Zengmin, significaba que su líder estaba en problemas. Mientras tanto, en la sede de la oficina de investigación, Chase estaba monitorizando un dispositivo de rastreo cuando de repente se incendió y explotó en su mano. Sus dos colegas se acercaron a él y le preguntaron si el objetivo había escapado. Chase respondió que no sabía cómo se las había arreglado para escapar. Los tres se quedaron de pie en una habitación que contenía enormes cápsulas de contención y se dieron cuenta de que se enfrentaban a un gran problema. En la sede de la oficina de investigación, Chumo estaba explicando que aunque el espíritu fugado es capaz de dañar y matar a otros, sus habilidades de combate directo son débiles. Chase aclaró que la parte más peligrosa de este caso es averiguar quién rompió el recipiente de contención y permitió que el espíritu escapara. Chase mencionó que su otro colega, el hermano Jian, fue quien selló este espíritu hace 3 años en el distrito de Inji. Su colega se jactó de que fue él quien sometió a un espíritu de serpiente de la dinastía Ming con una sola mano después de que otros hubieran fracasado, pero Chase le interrumpió, diciendo que ni siquiera estaba allí. Chase expresó su preocupación porque si el culpable era un infiltrado, sería un gran problema. Chumo confirmó que, excluyendo a Lin Fan, solo había otras 5 personas que conocían este lugar. Los tres estaban de pie en una habitación que contenía viejos recipientes de contención, y Chase se preguntó si esas personas eran responsables del incidente. Mientras tanto, Lin Fan estaba en un taxi, despertando de un sueño perturbador en el que veía monstruos atacándole, mientras que él era incapaz de esquivar. El conductor le dijo que habían llegado a su destino, y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Lin Fan se bajó frente a un viejo orfanato. En cuanto Lin Fan tocó el timbre, una mujer apareció en la pantalla y empezó a preguntar por su identidad. Lin Fan se presentó a través de la pantalla, explicando que había sido invitado por la señorita Xia y se preguntaba si ella les había informado de su llegada con antelación. Lin Fan se sorprendió cuando la mujer le dijo que no había ninguna señorita Xia residiendo en este lugar. Empezó a sentir que ella le había engañado. Recordó la advertencia de Su Qingxian de que algo peligroso ocurriría en la oficina de investigación y que la vida de Chase estaría en peligro. Debido a su preocupación y a su falta de dinero, decidió que tenía que intervenir de alguna manera. Entonces decidió volver a la tienda de fideos para invertir lo que le quedaba de tiempo y dinero. De repente, un coche apareció frente a él y casi le atropella, enfadándole por lo que casi le había ocurrido. Después, el coche se detuvo y un joven salió con 2 chicas. La chica preguntó a su amiga Lily si conocía a ese hombre, y ella respondió con sorpresa que no conocía a este tío y no veía ninguna razón por la que debiera hacerlo. Lin Fan les dijo que venía por un asunto concerniente a su tutor, pero una de las chicas respondió burlonamente diciendo que ningún adulto vivía en esta casa. Entonces les miró con asombro y preguntó si eran todos huérfanos. La chica se enfadó mucho, creyendo que se burlaba de ellos con sus palabras. El chico que les acompañaba recordó algo y entonces se dio cuenta de que Lin Fan era la persona que la señorita Su les había enviado. Y cuando Lin Fan mencionó que había sido invitado por la señorita Su, la matrona Lin Ma se puso muy contenta. Lily se presentó, Wenlan y la matrona Lin Ma. Lin Fan preguntó a Lily el nombre del chico que estaba sentado con ellas, y ella respondió que no recordaba su nombre, pero sugirió que le llamaran 4 ojos. Lin Fan se dio cuenta de que las 2 chicas poseían una extraña energía.
Después, se vio a sí mismo siendo regañado por Lily por llevar las zapatillas de su amiga Wenlon. Lily se dio cuenta de que Wenlon estaba avergonzada por lo que Len Fan había hecho, así que reaccionó golpeándole. Chula le explotó de ira contra Len Fan, llamándole grosero y advirtiéndole que no se acercara a su habitación nunca más. Más tarde, Wenlon y Lily estaban contando sus ahorros, pero descubrieron que necesitaban 40.000 más. Ante esta situación, Lily sugirió con entusiasmo que fueran a ganar algo de dinero cazando recompensas. Wenlan calculó la situación y descubrió que su única opción para asegurar la cantidad requerida rápidamente era eliminar a un fantasma de nivel 003. Lily se dio cuenta de que había una solución no probada todavía disponible para ellas. Mientras tanto, Jin Gao estaba impresionado con Len Fan por ser un miembro oficial de la oficina de investigación, algo que no había ocurrido en años. Lin Fan intentó ser humilde, pero Jin Gao insistió en llamarle hermano mayor y le dijo que la señorita Su le había enviado algo. Le entregó un aviso de admisión a la escuela secundaria, lo que sorprendió a Len Fan, ya que tenía 24 años. Jin Gao explicó que todos los miembros de la oficina necesitaban una tapadera para sus identidades secretas, y la nueva identidad de Len Fan sería la de un estudiante de secundaria. Lin Fan también se sorprendió al saber que su Lily era miembro oficial de la oficina. En ese momento, Lily apareció y exigió que Len Fan le entregara todo su dinero. Len Fan rechazó su petición, cuestionando la razón de un comportamiento tan arrogante. Ella le dijo que lo considerara un préstamo, pero él se negó de nuevo, señalando que no había una buena relación entre ellos para justificarlo. Aquí, Wenlan intervino, explicándole que el asunto era muy importante. El padre de su compañero de clase estaba muy endeudado por el juego, y si no lo pagaban hoy, el puesto que era su única fuente de sustento sería destruido. A pesar de sus súplicas, Len Fan se negó fríamente a ayudar, diciendo que los adictos al juego nunca se arrepienten. Esta respuesta enfureció a Lily, quien le acusó de no ser digno de ser miembro de la oficina de investigación. Entonces tomó la mano de Wenlan y se marchó, declarando que resolverían el problema a ellas mismas y que no necesitaban la ayuda de nadie. Después de que se marcharan, Jin Gao suplicó a Lin Fan que les ayudara. Él le reveló un secreto peligroso. El poder de Lily era equivalente al de su líder Chase, pero ella se queda en el orfanato porque no puede controlarlo. Tras darse cuenta de la gravedad de la situación, Lin suspiró y comentó lo impulsivos que son los niños hoy en día, pero decidió que no podía ignorar el asunto por más tiempo. Cuando Jin Gao se preparaba para ir con él, Len Fan le detuvo, diciéndole que iría solo, argumentando que las salas de juego están dirigidas por grandes jefes, y que alguien tenía que quedarse para lidiar con ellos. Mientras Len Fan caminaba solo, estaba pensando en un descubrimiento que había hecho la última vez que entró en su pequeño mundo. Se había dado cuenta de que aunque las células fantasma y otras células biológicas podían coexistir en su cuerpo, no se fusionaban realmente y que los genes fantasma solían estar inactivos. Pero una vez despertado, podía entrar en una segunda forma, que era la forma de fantasma de lucha, su actual base. A diferencia de los espíritus tranquilos, el gen del cuerpo fantasma era incontrolable. Sin embargo, sabía que este inmenso poder de combate no podía utilizarse contra delincuentes comunes como los prestamistas.